lo que está en PowerPoint a Excel, la tableta de PowerPoint en Excel. Yo aquí tengo unos datos diferentes. Miren que aquí yo tengo Q 120, P 120, 95, Q 180 el precio, 60 Q y el precio 250, ¿cierto? Entonces la primera pregunta que yo les hago es grafique. Entonces, ¿cómo lo vas a graficar? Usted se va para aquí para la opción insertar. Vamos a poner esto más grande para que puedan ver la opción insertar, ¿cierto? Aquí dice gráficos recomendados, pinchan aquí donde dice gráficos recomendados y van buscando aquí donde diga dispersión. Cuando diga dispersión, pinchan clic y miren que ahí les aparece el gráfico. Listo. Entonces, la segunda pregunta es como quien es interpretar. Entonces usted lo que tiene que hacer es interpretarme, ¿cierto? ¿Qué pasa con la demanda a medida que los precios van aumentando? Y sí, ¿qué es lo que pasa con la demanda a medida que los precios van aumentando? Eso es lo que usted tiene que interpretarme. Entonces, por ejemplo, en este caso, a medida que cuando la demanda fue de 120, el precio fue de 120. Y cuando la demanda descendió porque los precios fue aumentando de 95 a 80, lo que quiere decir que se está cumpliendo la ley de la demanda y tiene como pendiente negativa, ¿cierto? Eso es lo que tienen que hacer. O pueden decir, cuando la demanda fue 120, el precio fue 120. Cuando la demanda fue 95, el precio fue 180. Cuando la demanda fue 60, el precio fue a 260. Lo que se puede concluir que a medida que fue aumentando los precios, la demanda fue disminuyendo, algo que ya ustedes saben y es de lógica. Por ende, se está cumpliendo la ley de la demanda. El otro punto es hallar la ecuación de la, de la gráfica usando las herramientas del Excel. Entonces, ¿cómo yo hallo la ecuación? Usted simplemente selecciona con clic derecho en su mouse, pincha clic derecho, perdón, clic izquierdo, pincha aquí clic izquierdo, después que pincha clic izquierdo, pincha clic derecho, ¿cierto? Y aquí se va para la opción donde dice agregar línea de tendencia. Listo. Aquí donde aparece agregar línea de tendencia, se va aquí donde dice presentar ecuación en el gráfico. Selecciona esa y miren que automáticamente ya les presenta la ecuación en el gráfico. Listo. Ya con esto ya representado nos vamos al siguiente punto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué pasa con el precio? O qué pasa, creo que es, no, ¿qué pasa con Q si el precio varía? Creo que es la pregunta. Espera un momentico, ya les verifico cómo es la pregunta que les hice. La pregunta es, así que pasa con la demanda si el precio cambia. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Bueno, primero que todo, ustedes tienen que saber que este es precio, ¿cierto? Y que esta X es demanda, Q. Entonces la pregunta que les estoy diciendo, vamos a poner esa pregunta. Entonces está diciendo, ¿cuál sería el precio si la demanda es de 60? Entonces, en base a esta tablita que yo estoy haciendo, ¿cuál sería el precio si la demanda es 60? Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es, aquí en Excel, coloco P, ¿cierto? ¿Cierto? El que representa el precio. Vamos a establecer el precio si la demanda, a ver, si la demanda es 60, entonces lo que tengo que hacer es colocar aquí igual el valor de la ecuación, que ¿cuánto es? Menos 2, menos 2, menos 2,156, que es la pendiente, ¿cierto? La que está representada aquí, menos 256. Y el problema nos está diciendo que la demanda es 60, ¿cierto? La demanda es 60. Bueno, no vamos a poner 60, vamos a ponerle 70, ¿cierto? ¿Qué pasa con el precio si la demanda es 70? Porque ya aquí tenemos el valor de la demanda es 60. ¿Cuánto equivale el precio? Entonces, si el valor de la demanda es 70, necesitamos saber cuál es el precio. Entonces,
vamos a trabajar con la ecuación. Entonces, la pendiente es 2.156 por 70, que equivale a la demanda que yo me inventé, más 380,96, que es el valor, perdón, que es lo que nos está diciendo la ecuación. Entonces, el valor del precio cuando la demanda es 70 es de 230,04. De igual manera lo voy a anotar aquí. Valor del precio si la demanda es 70. Listo. Entonces, el valor del precio, si la demanda es 70, yo simplemente coloco esos 70, reemplazo esos 70 en la ecuación y me da como resultado 230,04. Listo. Esto lo que estoy haciendo aquí lo tienen que hacer en la actividad que les dejé. Listo. Eso no es nada del otro mundo. Si alguna cosa me están escribiendo.